tenemos a los Leuco en este caso, como nos gusta decir a nosotros, a el Leuco, el Leuquito simplemente. ¿Por qué? Porque mi viejo está de vacaciones, se ha tomado una semanita de vacaciones, así que estaremos haciéndole el aguante aquí esta noche hasta las 23:30, como siempre. Tenemos un programa cargado de cosas. Yo quería laburar poco, entonces invité a muchísima gente para conversar. Todos tienen, por supuesto, cosas muy interesantes para contarnos. Está de entrada Margarita Stolbizer. Ha llegado aquí hace unos minutitos nada más. Hay mucho para conversar con ella. Hoy Cristina finalmente fue a Comodoro Pi. Margarita ha sido fundamental en la denuncia de la corrupción en la Argentina y además queremos que haga un balance de este primer año desde la victoria de Mauricio Macri. ¿Cómo está viendo el gobierno? ¿Cómo está viendo la oposición? De todo eso vamos a conversar con Margarita. Está con nosotros también Fernando Iglesias, que acaba de publicar para mí el libro más picante de los últimos 10 años en la Argentina. Y digo picante a propósito, esa es la palabra, es provocador, es jugado, como es siempre Fernando Iglesias, así que vamos a estar conversando también con él. Viene un amigo, Willy Cohen, esta noche para tratar de explicarnos qué pasa con la economía en la República Argentina. Arranca la economía, está todo mal, está todo bien, ¿por qué estamos pagando la cantidad de impuestos que estamos pagando? ¿Qué pasa el año que viene? ¿Va a mejorar la cosa el año que viene? ¿Va a mejorar en algún momento? ¿Está haciendo las cosas bien el gobierno? De todo eso vamos a charlar con Willy y además tenemos a un fiscal federal y a una periodista. Los dos son muy buenos en su trabajo y se han juntado para escribir un libro. El señor Federico Delgado, fiscal federal, y Catalina Delí acaban de publicar también un libro y se animan a criticar a la justicia. Los dos, cada uno desde su lugar y cada uno de su trabajo, están haciendo este importante y valioso aporte a la República Argentina. Pero quiero comenzar con una especie de regalito para Fernando Iglesias, pienso yo, y para ustedes también que están del otro lado. Se trata de Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex candidato a presidente de la Nación. Ustedes saben, perdió las últimas elecciones. Uno pensaba que por ahí estaba preocupado, atribulado. Dijo que haber perdido las elecciones era el dolor más grande de su vida después de haber perdido el brazo. Sin embargo, estaba en Punta Cana, estaba festejando, estaba en una fiesta, en medio de una investigación judicial múltiple que pesa en su contra, porque lo investigan por lavado de dinero, lo investigan por administración fraudulenta y también investigan si con dinero público pagó vuelos de campaña. En este contexto, Daniel Scioli viajó a Punta Cana, lo encontró TN, Winiaski y Geuna siempre laburando de esta manera, y lo encontraron bailando en Punta Cana con una señorita. Quiero ver el video ahora. Seguramente lo han visto, tampoco le pone toda la onda, digamos, es Scioli, pero allí en Punta Cana divirtiéndose con una camisa blanca, con esta chica que se llama Gisela Berger, ex bailarina del programa de Marcelo Tinelli. Este video ya lo vieron todos, es muy interesante, insisto, un contexto raro, particular, para Daniel Scioli también, que siempre se lo ve tan serio, tan prudente a la hora de declarar. ¿Qué pasó? Hoy llegó, esta tarde volvieron vía Miami, no vía Punta Cana, volvieron juntos, se fueron en un avión privado del valor aproximado de $80.000 y volvieron en un avión de Aerolíneas Argentinas. Y estaba Pampito, que es cronista del Diario de Mariana, cronista de espectáculos, y le hizo un par de preguntas a Scioli. Y Scioli al principio respondió como siempre, que es evadió, trató de no decir nada, utilizar muchas palabras para no decir nada. Pero fíjense, yo les pido por favor que miren esto. ¿Cómo se enoja Daniel Scioli sobre el final de la nota? Lo vemos. Queremos saber si están viviendo un noviazgo. ¿Cómo está, Gisela? Hola, ¿todo bien? ¿Son novios? ¿Se puede confirmar eso? No vamos a hablar ahora. ¿Se puede confirmar, Daniel, una nueva relación? Tenemos una muy buena relación y venimos de viaje con los amigos, en la casa de Julio Iglesias, un casamiento. ¿Se están conociendo? Familia Rainieri. A veces que se veían tantas cosas sin ¿Se están conociendo? A veces que se veían tantas cosas. Sí. Pero bueno, es así. Bueno, se te está involucrando también en un tema de que usaste... En el programa y hablamos. No, bueno, pero de que usaste fondos para viajes privados. Dicen tantas cosas. Es verdad, eso es mentira. Tenía un campo en Tandil, ¿no? Pero es verdad, es mentira. Italia y todas las cosas que se dicen, ¿no? Yo no sé más que decía hasta que tenía un título trucho, claro. ¿No? Bueno, está bien, ¿qué pasa? ¿Quieren tapar la realidad económica? No, duele tanto, nadie habla de 1,5 millones de pobres y 300.000 desocupados y 6.000 comercios que se han cerrado. ¿Por qué no hay un privado ahora o no? ¿Quieren tapar todo eso? Te vuelvo a repetir, nos invitó mi querido amigo, hermano del alma, Julio Iglesias. ¿Pero viajaron en un avión privado o no? Sí. Te vuelvo a repetir, a su casa, sí. Todo, y volvió con una línea, todo como estaba coordinado, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¿No quieren hablar de las cosas que pasan? Gracias. Pero si te está involucrando... La gente es inmanejable, sí. Se haga lo que se haga, no van a poder tapar
alguno lo que ¿Quién? está ocurriendo. La realidad, ¿Quién quiere tapar? la realidad se impone. Entonces, yo creo que hay cosas mucho más importantes, por definitiva, a una vida normal en cuanto a tener amigos, y si voy a un casamiento, obviamente, si hay una circunstancia, uno puede salir a bailar, entretenerse. ¿Sabes lo que dijeron? Viajó misteriosamente con una pareja. ¿Ves esa pareja que está ahí? ¿Sabe quién es? Néstor Chunovsky. Sí. ¿Sé cuánto hace que está casado, Néstor Chunovsky? Acá lo tenés. Toma, ¿cuántos años hace que estás casado? 25 años. ¿Sé cuántos años hace que es profesional? 48, odontólogo. Se dicen tantas cosas, entonces descalificar a las personas y despreciar, me parece que es dolor. Pero me invitas a probar mi gol. Dale, bueno, pero para cerrar, algo lindo. ¿Es tu novia o no? ¿Es tu novia? Estamos muy bien. ¿Tu novia? Que estamos muy ¿Se vio bien. bailando? Estamos muy bien, sí. Voz de blanco, muy elegante. Estamos muy bien. Era el reglamento de la fiesta. ¿Le ponemos título de novia? Blanco y rojo. Cerremos la nota, ¿le ponemos título de novia? Invítenos y vamos al programa. Bueno, invítennos y vamos al programa, terminó diciendo Daniel Scioli. Le quiero preguntar, ya vamos a hablar con cada uno individualmente, con Margarita, con Fernando, con todos los invitados de hoy, pero quiero preguntarte, Margarita, primero buenas noches. Scioli estuvo a un puntito de ser presidente de la Nación. ¿Qué pensás? Cuando ves esto, qué es lo primero que te pasa por la cabeza? En realidad creo que lo grave no es esto. En definitiva, tampoco me parece que el tema de la vida privada haya que involucrarlo. Me parece gravísimo que Scioli pudiera haber sido presidente de la Argentina. Eso sí, entre otras cosas porque confunde. Se cree que nos dejaron 1 millón de pobres y dejaron 10 millones de pobres o 12 millones de pobres. No le falla un poco el cálculo. Y eso tiene que ver con la subestimación de la gente. Claro. Además está claro cómo lo enoja, además, enfrentarse con la verdad. Claro, a eso me refería cuando te preguntaba. Eso, no la novia, porque cada uno puede hacer lo que quiera, sino a la reacción. Que es cuando no tienen respuestas. No es tan distinto a la actitud que tiene Cristina, ¿no? Que lo que hace permanentemente es cuando no pueden dar respuestas frente a la evidencia y a la realidad, lo que hace es agredir, enojarse permanentemente. Y a mí me causó mucha curiosidad también que hablara de ocultar, cuando si hay un gobierno que ocultó los pobres, la inflación, el desempleo, etcétera, etcétera, es el gobierno de Cristina, que todavía Scioli continúa defendiendo. Fernando, vos lo viste también, ¿qué te pareció? ¿Qué pensás? Creo que es triste, creo que es uno de los personajes más dramáticamente tristes de todo el kirchnerismo, y hay muchos, ¿no? Me parece que es una suma de todo lo peor del kirchnerismo, que a su vez era lo peor de la política argentina, desde su superficialidad, su participación cómplice en el menemismo, para después pasarse a quienes hablaban del menemismo como si hubiera sido la dictadura, y toda esta locura que fue el kirchnerismo, la corrupción, la incapacidad, y que lo hayan elegido además como su candidato a presidente. Creo que lo dice todo. Y si después de 12 años el mejor candidato a presidente que tenés se llama Daniel Scioli, bueno, qué sé yo, uno recuerda, yo en el libro lo llamo el septeto de la muerte, es decir, hace un año atrás las 7 personas con mayor poder político en la Argentina eran la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou, el gobernador de la provincia más importante, que es el 40% del país, Daniel Scioli, el ministro de Planificación de Desastres, Julio De Vido, el ministro de Economía, Kicillof, y el canciller Héctor Alicate Timerman. Ese fue el septeto de la muerte que nos dejaron estos muchachos. Por suerte, creo que nos dimos la oportunidad de salir del desastre al que nos llevaban, que no hace falta calcular mucho, basta mirar un poco cómo está Venezuela, ahí estábamos yendo. En un ratito vamos a hablar del libro de Fernando Iglesias y vamos a profundizar sobre estos conceptos, pero quería comenzar con vos, Margarita. Decía que hoy a la mañana finalmente Cristina fue a Comodoro Pi a hacer un trámite absolutamente habitual que han hecho el resto de los imputados, pero que Cristina le dio todo un matiz heroico y de persecución, como viene haciendo las últimas veces. ¿Cómo viste vos esta especie de sainete con el juez Bonadío y cómo ves el futuro de Cristina? El sainete empezó el otro día cuando se presentó en el juzgado de Santa Cruz, ¿no? Sí, y además hay algo que uno se da cuenta, es que esta mujer no tolera estar afuera del poder y ser la que manda, ¿no? Entonces ella llega hoy a la audiencia 3 horas antes, como para decir, la hora la fijo yo y vengo a la que yo
yo quiero, claro, digamos. Si está a las 11, yo a las Claro, ellos 8 menos siempre algo. entendieron que la ley era para el resto de los argentinos y para ellos no. Ellos tienen sus propias leyes, sus propias normas. Tiene un desprecio total por la institucionalidad y en definitiva es un desprecio por todos nosotros, ¿no? No me gusta la autorreferencialidad, pero quiero recordar que a mí me tocó tocar el pianito en un momento, ¿no? Y además forma parte justamente de los pasos procesales. En aquel momento me habían armado a mí una causa que era la causa por el corte de ruta en la crisis con el campo, que había sido una causa que hace poquito se sobreselló, pero una causa armada por ellos mismos en ese momento y en la que me tocó ir a poner las huellas. Entonces, creo que hay que ir de todos modos al fondo de las cosas. Cristina viene teniendo una estrategia permanente de autovictimización y de ataque a quienes la denuncian o quienes la investigan, porque no tiene posibilidad de dar respuesta. Que los fiscales hayan pedido el embargo de los bienes cuyos titulares son los hijos en un escrito realmente muy, muy duro, pone en evidencia esto que nosotros planteamos cuando presentamos el escrito que origina esta decisión, que es demostrar la posibilidad de una insolvencia fraudulenta, porque ella toma la decisión de transferirle a sus hijos la totalidad de sus bienes inmuebles, las acciones de las sociedades, el dinero del que además nosotros denunciamos esos movimientos sospechosos de las cuentas bancarias, porque era muy llamativo, ¿no? El dinero que pasa de una cuenta a la otra, de Máximo a Florencia, Florencia a Cristina, Cristina a como una Máximo, cadena de transferencia. y las sociedades de ellos, porque lo que se busca en todos los casos, lo mismo con los bienes inmuebles, es distraer del origen ilegal que tiene el patrimonio de la familia, ¿no? Y por eso me parece que es correcto trabar un embargo, porque atrás de ese intento de insolvencia fraudulenta está la posibilidad de que hoy los hijos, que son los titulares de los inmuebles, vayan a una escribanía y de repente hagan una transferencia de esos bienes porque están en condiciones de hacerlo. Recién hablabas del embargo y de la victimización de Cristina, y la verdad es que si uno se pone a analizar un poco cómo fue el recorrido de esa causa, hay algo que a mí me llama la atención y quiero conocer tu opinión. ¿Por qué ha llevado Cristina esta estrategia de victimización a puntos muy críticos y muy perjudiciales para ella misma? Vos fíjate, cuando ella va a indagatoria con Bonadío, decide presentar un escrito y una defensa absolutamente política y nada técnica, cosa que la lleva a un rápido procesamiento. Una vez que es procesada, le piden que preste un bien para ser embargado por 15 millones y ella dice que no tiene nada, y eso obliga a Bonadío a trabarle un embargo por la totalidad de los bienes. Y ahora estuvo a punto de ser ida a buscar por la fuerza pública, también por una actitud personal, como que está llevando al máximo, está estirando al máximo esta idea de la victimización. Sí, siempre tengamos en cuenta un principio del derecho, que es que ningún delincuente está obligado a declarar contra sí mismo, ¿no? Y ella hace uso y abuso de ese derecho, por supuesto, porque lo único que ha hecho en las causas judiciales es poner palos en la rueda, ir y mentir, como lo hizo hace poco cuando salió del juzgado y dijo que no era socia de Lázaro Báez, ¿no? Y nosotros hemos hecho un planteo con una cantidad de elementos probatorios que están en las varias causas, para demostrar justamente un vínculo comercial, financiero, inmobiliario muy fuerte durante todos estos años, ¿no? De la misma manera que ahora acabamos de presentar otro para demostrar no solamente el vínculo existente entre Lázaro Báez y Cristóbal López, sino de qué manera las operaciones que se han sostenido entre las sociedades de estas personas son evidentemente operaciones de lavado de dinero. La cantidad de inmuebles que se va encontrando, no hay otra posibilidad de entender que toda esa inversión inmobiliaria tan grande de Lázaro Báez, estamos hablando de fortunas de miles de millones de pesos, lo que hacen es obviamente buscar distraer el origen ilegal de la corrupción que tiene ese dinero, comprando inmuebles, comprando estancias. Pero ahora el último que presentamos es porque detectamos una operación muy sospechosa. Lázaro Báez cobra de la municipalidad de Comodoro Rivadavia un terreno al que evalúan en 800.000 pesos, que era el valor que él le cobraba a la municipalidad por asfaltar 2 cuadras. Pero con un mes de diferencia, eso que él recibe por 800.000 se lo transfiere a una sociedad de Cristóbal López a $1 millón. Con un mes de diferencia. No termina ahí.
Un mes después, Cristóbal López le transfiere a Finansur, otra empresa de su propiedad, el mismo inmueble por $2 millones. Todo eso, obviamente que son operaciones de lavado de dinero. ¿Cuál es el vínculo entre Lázaro Báez y Cristóbal López? Es la familia Kirchner, por supuesto. Claro. Por algo no es casual, y la sociedad, los Sauces, era la sociedad donde terminaban yendo a parar las transferencias millonarias que los dos empresarios, los más beneficiados con las decisiones del gobierno, le hacían a la familia Kirchner. Ahora, qué importante que es ver, como siempre hemos charlado, esta situación de corrupción que ve en la Argentina como una verdadera asociación ilícita, porque cualquier persona que hace una maniobra de este estilo, Margarita, compra un inmueble a 800.000, lo vende, después lo vende a 2 millones, lo recompra a otro precio, en 5 minutos saltan todas las alarmas, reporte de operación sospechosa, y tenés que estar dando explicaciones al banco, a la FIP, a tu contador, a tu familia. A esto no les pasa nada, o sea, hay varios mecanismos ahí que no se activan. Eso habla claramente de quiénes eran los líderes de estas operaciones, de este modelo de negocios, ¿no? Que lo describimos también en aquella oportunidad de la causa de Amado Vudú, de la Chicone, ¿no? Y vuelve a aparecer también en el tema de las obras públicas y los otros varios negocios que el matrimonio Kirchner sostuvo, que no son solamente las obras públicas, si bien esto tiene una dimensión muy grande y una explicitación muy grande. Es imposible que, si no es por el liderazgo de ellos en la cabeza de esa asociación ilícita, todos los funcionarios por abajo hubieran dado vuelta a la cara, la verdad. Y me refiero a los funcionarios de áreas técnicas, la Inspección de Justicia, el Banco Central, la FIP, la UIF. Todos los que conducían esos organismos eran funcionales a las maniobras que ellos llevaron adelante. Me refiero al matrimonio Kirchner, primero Néstor y después Cristina. Que Cristina lidera claramente eso, porque ella podría, después de la muerte de Néstor, haber decidido ser una viuda rica que hereda sin haber tocado nunca y no haberse manchado, claro. Pero no, ella decide y termina cobrando. Por eso no solamente consolidan y multiplican los negocios que hace con Lázaro Báez y Cristóbal López, sino que está claro que ella misma termina cobrando los dividendos de esas operaciones. O sea, no solamente Cristina sabía, sino que profundiza. Cristina sabía y profundizó. Y ella continúa cobrando, además. Ella y sus hijos cobran sumas millonarias después de la muerte de Néstor. Recién estuvo acá el fiscal Rívolo, estuvo conversando con Nico Wiñaski y con Luciana Geuna, y decía una frase que quiero saber tu opinión. Dijo que las causas contra Cristina siguen avanzando, que nunca se detuvieron. ¿Vos coincidís con eso? Digamos, las causas avanzan. Primero, no avanzan todas igual ni al ritmo que deberían avanzar, por supuesto. La causa que más avanza, como está a la vista, es esa causa del dólar futuro. Yo creo que ella está mucho más implicada de manera personal en las otras dos causas, que son Otesur y los Sauces. Otesur queda como bastante mezclada junto a la causa de obras públicas, que es una causa muy fuerte, muy contundente, con la que los fiscales Policita y Maíquez están trabajando muy bien, por supuesto. Pero la Otesur había quedado parada después del embargo que se hizo sobre la caja de Florencia. La caja de seguridad de Florencia. Ahí había quedado planchada la causa. Y después hay otras causas, por ejemplo, la de Aerolíneas Argentinas, que es una causa que no avanza, una causa que tiene rafecas, y que la verdad es tan clarita, donde ni siquiera hace falta probar nada, porque es la empresa del Estado que contrata el hotel de la jefa del Estado, le paga sumas millonarias, el delito de negociaciones incompatibles cae justito. O sea, es Cristina contratándose a sí misma. Claro, no hace falta más que buscar el contrato, que está en la causa, por supuesto, pero bueno, me parece que ahí además... Pero ese es juez Rafeca, dijiste. Claro. Y ahí hay otras causas que son con las que yo insisto también, sobre una actitud esperable del gobierno también diferente. Yo creo que el gobierno debería colaborar de manera mucho más activa y efectiva en todas las causas para impulsarlas. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ofreciéndole información en estas causas, presentándose en todas las causas. En algunas se han presentado como querellantes, no en todas. En algunas han aportado información muy buena. La UIF ha aportado muy buena información. La Dirección de Vialidad ha aportado muy buena información. No todos los organismos aportan de la misma manera. ¿Por qué crees que es eso, Margarita? ¿Hay una diferencia en las causas en el gobierno, o es que hay desorden o falta de interés? A ver, podríamos adjudicarlo a distintas cuestiones. En algunos me animo a decir que la permanencia
permanencia de muchos funcionarios del kirchnerismo, concretamente de la Cámpora, la verdad es que eso dificulta que los informes se suministren, porque hay muchos lugares donde el interés es planchar las cosas. Entonces vos mandás a pedir un informe a una dirección de legales donde siguen estando los mismos funcionarios que había antes, eso no te contesta. O sea, en las capas medias de los ministerios. Decís. Siguen estando. Lamentablemente este es un gobierno que ha mantenido demasiados funcionarios del gobierno anterior en esas estructuras intermedias, y ahí es donde muchos de esos informes que se podrían producir y aportar a la justicia para activarlas están frenadas. Vos, hablando del gobierno, ¿cómo ves bueno, se cumplió un año de la victoria de Macri, el 10 de diciembre se va a cumplir un año efectivo de gestión? ¿Cómo estás viendo este primer año de Mauricio Macri? A mí me da la impresión que tiene siempre luces y sombras este gobierno. Tiene como principal cuestión, que creo que es lo que todos advertimos, un cambio de clima muy positivo. La relación de equilibrio que hay en el Congreso ha facilitado que se pudieran aprobar e impulsar una gran cantidad de leyes. Entonces, siento que todo eso hoy nos permite mirar una Argentina diferente. Yo tengo muchas coincidencias con la política internacional de este gobierno, me parece que es uno de los aspectos positivos, porque también uno tiene que mirarse como parte de un mundo, entendiendo las oportunidades y las dificultades que hay en ese mundo. Y me da la impresión, obviamente, que hay cuestiones vinculadas con la economía, con lo económico y lo social, que no forman parte de la prioridad del gobierno. Cuando nosotros observamos cuáles son las medidas tomadas en materia económica, la verdad es que son medidas mirando los sectores de más altos ingresos. Si uno tiene una lectura desde el comienzo de año de cuáles fueran la baja de las retenciones, el blanqueo, ¿para quién se hace el blanqueo? ¿Para los pobres, para los trabajadores? No, la verdad es que no. Y apenas ahora estamos consiguiendo, a partir de un gran impulso de los sectores de la oposición, que se discuta ganancias, por ejemplo. Entonces, esas son un poco las cuestiones que uno tiene que poner en la balanza. Y en tren de priorizar, bueno, yo creo que cuando en un país hay más de 10 millones de personas en condición de pobreza, la prioridad de la consideración es esta. Si bien no tengo una mala opinión respecto de la gestión de la ministra de Desarrollo Social, al contrario, me parece que están sobrellevando bien la situación, que ha sido muy bueno el diálogo con las organizaciones sociales, todo esto siento que es bueno y que es positivo. Ahora, cuando uno mira cuáles son las medidas que han beneficiado a los sectores trabajadores, sobre todo los sectores medios, bueno, la verdad es que muchas respuestas en esos lugares no hay. Sumado a los problemas estructurales, tenemos una economía que sigue estancada, el problema de la inflación. ¿Y por qué está pasando eso? Porque si algo venía a prometer el macrismo era justamente eso, que a esta altura del año la economía iba a estar más ordenada. Ese fue tal vez el error más grande, que fue haber generado una expectativa demasiado grande respecto del inicio del segundo semestre, y estamos terminando el segundo semestre. Sí, claro. En eso se me ocurre que lo que ha habido ha sido un error de cálculo. No estaban preparados como dijeron que estaban, no tenían conocimiento de cuáles eran las dificultades. Eso porque quiero pensar, no que nos mintieron, sino que en realidad lo que demuestra esto es un grado de improvisación alto, porque no estaban atendiendo o entendiendo exactamente lo que estaban recibiendo. El otro día yo le planteaba esto que decías vos, Margarita, a alguien del gobierno, una conversación fuera de aire, esta idea de que se habían tomado medidas para algunos sectores y que el gobierno no lograba sacarse ese mote de gobiernan para los ricos. ¿Vos creés que Macri gobierna para los ricos? A ver, no hay duda por estas cosas que te decía, que las medidas, cuando uno analiza cuáles fueron las medidas tomadas en materia económica, fueron dirigidas a ese sector. Ahora, yo desde ninguna manera puedo aceptar el video de Guillermo Moreno que muestra el fondo de la olla y dice este gobierno hambrió a nadie. La verdad es que no creo que este gobierno haya hambriado a nadie, no creo que sea un gobierno que esté desprotegiendo a los más pobres, y por algo se ha preocupado ha sido por ampliar los programas sociales. Claro, esta persona me respondía eso, me decía, mira, ampliamos la asignación, ampliamos la jubilación, ahora estamos dando 25.000 millones de pesos más para... Por eso la aclaración que yo hago es que a los que no han beneficiado es a los sectores trabajadores y a los sectores medios. A las clases medias. Me parece que esa gran franja es la franja afectada por el problema de las tarifas, por el problema de la inflación, el alza de los precios en general. Creo que es esa la franja que no ha recibido directamente una atención del gobierno, como sí han recibido los otros sectores. El problema con los sectores
sectores más pobres forma parte de una concepción, que es la misma concepción que los distintos populismos han tenido en la Argentina, que es creer que la gobernabilidad es contener a la gente tranquila, que no haya ruido, por eso se trabaja sobre el fin de año, pero a nadie se saca de la pobreza. Si uno analiza no solo los 12 años del kirchnerismo, sino incluso desde antes, vemos, y esto hay que mirarlo puntualmente, de qué manera los programas sociales o las personas atendidas por los programas sociales se han ido multiplicando. Cada vez más millones de personas ingresan dentro de las personas asistidas por estos programas y sin embargo tenemos cada vez más pobres. Entonces, algo hay que pararse en algún punto y entender que los problemas sociales no resuelven el problema de la pobreza. En algún punto creo que la deuda más grande de los 12 años del kirchnerismo, y esperemos que este gobierno no la mantenga mucho más, es no hacer una reforma del sistema de impuestos. Claro. Nosotros tenemos un sistema de impuestos terriblemente regresivo y hoy la discusión del impuesto a las ganancias es eso. Hay que trabajar con un sistema que tenga menos impuestos más eficientemente cobrados. Yo sigo pensando que el impuesto a las ganancias es el mejor impuesto, pero la ganancia al excedente, no al ingreso. Claro, el impuesto a las ganancias es, desde el punto de vista filosófico y si se aplica de una buena manera, un impuesto progresivo, un impuesto que grava más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Hoy un poco está tan distorsionado en la Argentina que es al revés. El planteo nuestro hoy es que hay que empezar a discutir también algunas otras bases de imposición para nuestro sistema, que es obviamente la renta de los sectores más poderosos, de los más altos ingresos. Renta financiera, por ejemplo. Claro, porque además esos sectores que no dependen de una remuneración salarial, sobre todo, son los que recibieron todos los beneficios de todo este año. El tema del dólar futuro ha beneficiado este año todos esos sectores de altos ingresos que no dependen de una remuneración salarial, fueron terriblemente beneficiados con muchas decisiones del gobierno. Entonces hay que mirar hacia ahí, hacia ese punto. Por eso la discusión del impuesto a las ganancias no es solamente a ver cómo modificamos la base imponible. Yo creo que hay algunas cosas que están bien hechas en el proyecto del gobierno, pero hay que discutir mucho más globalmente el sistema de impuestos. La renta financiera, obvio que el impuesto al juego, y nosotros planteamos el impuesto a la herencia, porque la verdad es que es inconcebible que un país como el nuestro siga teniendo una exención a aquellos que reciben, porque eso incluso termina acentuando y consolidando una idea de clase que es aquel que recibe por la cuna, y entonces se establece una desigualdad muy grande entre los que reciben por herencia y no pagan impuestos, ¿no? Después le quiero hacer esta misma pregunta a Willy, pero estos impuestos que vos planteás que podrían generarse, o esta renta que podría grabarse a la renta financiera, el impuesto al juego, el impuesto a la herencia, como planteás, ¿alcanza para lo que se quiere hacer? Porque hubo una semana, no esta sino la anterior, que fue una de las semanas más críticas para el gobierno, donde vos tenías dos proyectos, el de emergencia social y el de modificación en ganancias. Y ambos decían que se financiaban con el impuesto al juego y el impuesto a la renta financiera. ¿Alcanza esa caja? Sí, a ver, yo no creo que el incremento de recaudación que pueda haber a partir de estos impuestos deba destinarse a financiar el impuesto a las ganancias para atender la situación de los que ganan 30.000 pesos. Creo que debe ir más bien a aquellos sectores que están más necesitados. Claro. Me parece que esa debería ser hoy la prioridad. Pero lo bueno es poder discutir estas cuestiones. Sinceramente, parte de la crítica que nosotros hacemos al gobierno es que el gobierno viene negándose. Hizo falta una presión como la de las organizaciones, la oposición en el Congreso, para que estos temas se incorporaran en la agenda, si no el gobierno pateaba estos temas para el año que viene, habiendo sido como fue un compromiso de campaña la modificación del impuesto a las ganancias. Cuando Sergio Massa plantea esto mismo que estás planteando vos, Margarita, y además por supuesto ya es público, ustedes están ahí trabajando juntos con Massa y tienen una muy buena relación política y demás, Macri, según cuentan quienes están allí en Olivos y hacen las crónicas del presidente, lo llama Ventajita a Massa, le ha puesto ese apodo, Massa Ventajita, Sergio Ventajita Massa. ¿Qué le genera eso? A ver, yo no conozco eso ni cuál es la razón, digamos, pero lo que deberían ellos, o a lo que tal vez el Macri le llama ventajita, es a que cuando intentaron sacar la ley de los jubilados, por ejemplo, Massa obtuvo como ventaja a cambio para todos los trabajadores que no se les iba a descontar el impuesto a las ganancias del aguinaldo, por ejemplo. Esa es una de las ventajitas que Massa saca. Cuando Massa se sienta a negociar una ley con el gobierno, tengan claro que siempre lo hace para beneficiar a todos estos sectores a los que el gobierno no está atendiendo, no saca ventajitas personales, ¿no?
¿Cómo ves al peronismo? Obviamente no estoy hablando del peronismo de Sergio Massa, que es el Frente Renovador, que tiene sus particularidades y está trabajando, ya lo hemos visto y hemos hablado muchos de ellos. Al resto, recién lo veíamos a Scioli, al PJ tradicional, a los gobernadores, los intendentes. ¿Cómo estás viendo en este proceso de transición, en este primer año post-kirchnerismo? Digo, yo tengo en esto una idea particular en realidad, y yo siento que hay un agotamiento total del sistema político tradicional. Y yo siento que nosotros estamos llamados a construir una alternativa política que sea la explicitación de la superación de ese agotamiento del sistema tradicional. No sé por qué a veces hay intereses políticos y muchas veces el periodismo también se empecina en esto. A ver, ¿qué hacemos con el peronismo? Y va a liderar el peronismo. Yo creo que el peronismo y el radicalismo están agotados como opciones en sí mismas. Macri entendió esto muy inteligentemente. Macri ha construido un partido político que mira hacia el futuro sobre la base de hacerse cargo de esas herencias de peronistas y radicales a los que tiene él en su propio movimiento. Lo hace como una opción política alternativa mucho más conservadora. Y yo creo que hay que construir una opción que también se haga cargo de explicitar ese agotamiento y tomar parte del peronismo y del radicalismo en una opción progresista. Y eso es lo que nosotros estamos intentando. Hoy hemos tenido un encuentro en la tarde con todos los partidos que integramos el Frente Progresista, y eso es lo que creemos. Hay que dejar de mirar hacia el pasado. Esa idea de que el peronismo vaya junto, no hay posibilidades. Del 2003 o antes que el peronismo viene separado. Entonces me parece que hay que poder hacernos cargo de eso, no de manera traumática. Y lo hizo Macri, y tenemos que hacerlo nosotros desde otra perspectiva distinta. Te hago la última, Margarita, porque me estoy quedando sin tiempo. El fin de semana dio una nota muy interesante de Eduardo Urnequiano, un empresario importante de la República Argentina, y dijo que el peronismo ya está limando a Mauricio Macri, que es lo que hace siempre y que ya empezó con la lima a tratar de perjudicar al gobierno de Macri. ¿Vos ves lo mismo? Insisto con esto, no me parece que sea algo que haya que adjudicarle al peronismo. Macri tiene adentro de su movimiento muchísimo peronismo, la verdad. Yo creo que frente a Macri hoy hay sectores, a mi juicio, cada vez más encapsulados y más pequeños, que son los que están nucleados atrás de la cámpora, que son los interesados en tirarle piedras todos los días para limar al gobierno de Macri. Pero también creo que hay una oposición mucho más responsable, que es la que integramos nosotros conjuntamente con Massa, con el Frente Renovador y los progresistas, que sinceramente lo que queremos es que al gobierno le vaya bien, pero no por una cuestión ni siquiera de altruismo. La verdad es que queremos que le vaya bien para que no haya riesgo de que vuelvan los que se fueron en realidad. Y me parece que eso se hace con diálogo, con construcción de consensos y también poniéndole límites al gobierno. Hay que marcarle muchas veces la cancha, hay que buscar negociar en términos de estas leyes, porque nosotros representamos a un sector muy grande de la gente, que es el que no está con el gobierno o está desconforme, incluso muchos que lo votaron, pero no quieren el fracaso que intentan esos sectores minoritarios muy reaccionarios. Margarita, gracias por haber venido. Gracias por la y felicitaciones por tu hijo, como te digo siempre, que le mandamos un abrazo. Ya venimos. Recién se fue Margarita, me había pedido Majul, por favor, que le preguntara por el libro Yo Acuso. Y me olvidé de preguntarle, o sea que me voy a internar una semana seguida, Luis, así que decimos, recomendamos el libro de Margarita también, Yo Acuso, porque si no me va a matar. Y vamos a hablar del tuyo, Fernando, gracias por venir, que es La década saqueada. Yo decía en el comienzo del programa que es un libro picante. Osvaldo Bazán no le gustó, también no le gustó que yo usara la palabra picante, pero la sostengo, Fernando, porque hice como una especie de recolecté algunas frases, sí, y son provocadoras las frases, es tu estilo, pero ¿por qué decidiste escribir este libro así, con estas características, directo, al hueso? Porque me parece que ha habido muchos libros y muy buenos de investigación policial del kirchnerismo, cómo se robaron todo, cómo la revoleaban bolsos para las monjas que no eran monjas, en el convento que no era convento, los peronistas que no eran peronistas. Ya ha habido mucho de esa investigación y ha sido muy necesaria, que eso, el laburo de la Nata, el laburo de ustedes, el laburo del propio Majul, el laburo de Nico Buñaski. Este libro intenta hacer otra cosa, intenta ir a dos temas principalmente, a las ideas y a la sociedad. Es decir, ¿cómo nos pasó esto? ¿Cómo puede ser que en una sociedad como la Argentina, que mal sigue siendo aparece el septeto de la muerte que acabo de mencionar? ¿Y cómo nos pasó?
Yo creo que ellos, los Kirchner han tenido una sola gran capacidad. Es decir, son unos mediocres y unos mediocres rematados por debajo de la mitad. Yo cuento, es decir, que los Kirchner... Néstor pasó de no dar un examen para la docencia a intendente, gobernador, presidente. Cristina no podía terminar la carrera de abogacía y andaba vos ahí a investigar si la terminó o no. Y de ahí, diputada provincial, diputada nacional, senadora, presidenta en 2 periodos. Digo, es una... y yo creo que lo han logrado porque han tenido una gran capacidad de sintonizar con lo peor de la sociedad argentina, de saber, de entender cuál era el núcleo donde ellos podían pegar, por ejemplo, la culpabilidad. En la sociedad argentina realmente hemos sido cómplices de cosas aberrantes, de la locura terrorista primero, del genocidio después, de la guerra de Malvinas, de la convertibilidad, dale, ¿no? Entonces es una sociedad a la que ellos le han encontrado la vuelta primero para desresponsabilizarla, ¿no? La frase de Néstor era las cosas que nos pasaron a los argentinos, porque viste, acá había habido un fenómeno climático, ¿no? Que por el cual eso lo han hecho muy bien. Y han sabido también explotar muy bien toda una serie de ideas muy arraigadas que el libro intenta discutir. Primero, el estatismo, que destruyó el Estado, el industrialismo, que nos dejó sin industria, el populismo, que dejó al pueblo en una situación de miseria y de dependencia como nunca, y el nacionalismo, que arruinó a la nación. Esas son 4 ideas que son muy fuertes todavía en la sociedad argentina, y me parece que vale la pena discutirlas, y el libro intenta hacerlo. Te propongo un juego muy sencillo. Dale. Simplemente me anoté algunas frases salientes del libro. Quiero que me expliques a Fernando Iglesias, quiero que me expliques por qué Fernando Iglesias dice esto. Arranco con la primera. Dale. Dice, los kirchneristas quedaron divididos en 3 grupos: los ladrones, los cómplices y los justificadores. Y sí, porque ya es tan evidente, ¿no? Uno encuentra jefes de gabinete que dicen, no, yo no vi nada, el gran matemático Paenza que yo recién me entero. Digo, es tan evidente el nivel de robo en que vos realmente o fuiste de los que robaron, o fuiste cómplice de los que robaron y robaste con ellos, o sos un justificador de eso. Inclusive los que no robaron son culpables y responsables políticos de la justificación del que fue no solamente el gobierno más corrupto, sino fue una escala diferente, porque el kirchnerismo no fue corrupción, fue mafia, que es otra cosa. Fue una asociación delictiva, como yo participé de la denuncia del año 2008, cuando era diputado de la coalición cívica, los denunciamos como lo que después se descubrió que era asociación ilícita. Es lo que fueron, no fueron, los Kirchner no fueron políticos que se corrompieron, fueron delincuentes que llegaron al poder. Cada vez al revés la situación. Exactamente, lo habían hecho además lo habían hecho en Santa Cruz, ¿no? Bastaba mirar ahí para votar otra cosa. Otra frase tuya interesante es, por ejemplo, decirle menemistas a los Kirchner es injusto porque fueron peores que Menem en casi todos los aspectos. Y mirá, no hay que ver las cifras. Entonces, vamos a las cifras, a las que ellos reivindican. Por ejemplo, el desendeudamiento. Menem era la pobreza y el endeudamiento. Muy bien. El endeudamiento que dejó Menem, los Kirchner dejaron en diciembre del 2015, la deuda pública era en 47%. El 47% de la Argentina recién la alcanzó después del año 2000, cuando ya nos íbamos al barranco. Menem la dejó más baja, y yo comparo las cifras. En aquel momento Roberto Navarro escribe un editorial en Página 12, escandalizado por la deuda de Menem. Yo tomo todas las cifras de Navarro y las comparo con diciembre del 2015. Bueno, dejaron al país más endeudado que Menem. Y en la reducción de la pobreza, el único momento que hubo reducción de la pobreza en el kirchnerismo fue después del ajuste salvaje que hicieron los socialmente sensibles del equipo que ahora está con Massa, que andan lagrimeando por la sensibilidad social. Hicieron un ajuste en un año donde la pobreza en el año 2002 subió 50% en un solo año, cosa que en un país normal pasa cuando hay guerra o guerra civil. Bueno, 4 años de reducción de pobreza tuvo el kirchnerismo, que fueron los años del gobierno de Néstor. Cuando vos comparás esos 4 años con los primeros 4 años de la convertibilidad, encontrás esto, que el crecimiento macroeconómico fue similar, pero la reducción de la pobreza fue mayor que Menem. O sea, se quejan del efecto derrame, pero vas a las cifras del INDEC y el libro tiene una cosa más. Pusimos en internet, está la página en el libro, todas las estadísticas con todo su origen, porque después te dicen, no, las estadísticas, ¿dónde las sacaste? Son todas estadísticas del INDEC, del Banco Mundial, oficiales. El que quiere puede buscar el link, puede ir a buscarlas. Yo las copié, las puse en un PDF, así que
bajó más rápidamente la pobreza en los 4 años de la convertibilidad con el derrame menemista que con lo que hicieron estos muchachos. Y no estoy defendiendo a Menem, estoy diciendo, muchachos, lo hicieron peor que Menem, ¿no? Y con la corrupción imagino que también. La corrupción, pero es un nivel cualitativo. Yo, como dije antes, esto no fue corrupción, fue mafia. Estos muchachos se apoderaron del Estado y crearon... Es decir, la corrupción está el dinero público y acá está el dinero privado. Y yo agarro del dinero público, soy un político corrupto, agarro del dinero público algo para mí. Pero la distinción está. Estos muchachos borraron la distinción entre lo que era público y privado. Cuando la presidenta hace que un avión a su servicio como presidenta de la Nación, que le lleve los diarios a Calafate, vos explicame dónde está la distinción entre público y privado. Los muchachos de la centroizquierda, que cuando yo estaba en el Congreso nos decían, no, porque hay que reforzar el Estado. ¿Cuál Estado? En Argentina destruyeron el Estado, porque el Estado implica una organización técnica y política que se ocupa del interés general. A vos decime, ¿quién se ocupaba en la Argentina de la década saqueada del interés general? La AFIP era una agencia de persecución de opositores. La CIDE, que después la llamaron AFI, lo mismo. La UIF nunca hacía un reporte de operación sospechosa. Nada, el Congreso era una escribanía, las agencias de control era la mujer debido controlando lo debido. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Cuál Estado? Entonces, me parece que ahí hubo un nivel de destrucción y sobre todo lo empeoraron a Menem en una cosa decisiva desde el punto de vista simbólico. Porque con el turco era roba pero hacen. Y estos muchachos pasaron a roban pero defienden los derechos humanos, ¿no? Roban pero protegen a los pobres, roban pero redistribuyen la riqueza. Es decir, mancharon todo, mancharon los pañuelos, mancharon los pañuelos. Es decir, acá han metido la mano en todo, han transformado por ejemplo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo y AEB en la segunda empresa constructora más grande del país para ser negociados con un parricida como Sergio Joclender. Es que lo que ha pasado en la Argentina, y yo creo que el gobierno ha hecho mal en no comunicarlo así, ha sido tremendo y casi único en el mundo. Es decir, no hay antecedentes en el mundo donde haya pasado lo del INDEC. Un gobierno que destruye el sistema estadístico para ocultar la inflación y la pobreza. No hay casi antecedentes. Buscá en algún lado un choque de trenes a 30 km/h con 52 muertos. Hace un par de meses pasó en New Jersey, chocó un tren, lo mismo, rebotó un tren a 30 kilómetros y pegó contra el techo, pegó contra el techo. En New Jersey venía a 30 kilómetros también. Murió una señora que estaba esperando el tren en la estación. De los pasajeros no murió ninguno, porque era un tren, no era un carto. Es que esa es la gran mentira cuando se decía que los accidentes podían ocurrir o que era culpa del maquinista. La presencia del Estado lo que hace es evitar que cuando hay un imponderable o un accidente, las tragedias y las consecuencias sean tan enormes y escandalosas. Esa es otra cosa que inauguró el kirchnerismo, que no había en la Argentina, que son las masacres de Estado. Cromañón, y siempre con ellos o sus aliados, Cromañón, Ibarra, el 11 debido este muchacho Scioli en La Plata, la inundación del escondedor de muertos. Ni siquiera se sabe cuántos muertos hubo en esa tragedia. El escondedor de muertos Scioli, ¿no? Estamos hablando de cientos de muertos por ausencia del Estado. Decime cuándo pasó esto. Realmente, ¿cuándo pasó que un fiscal denuncia a la presidenta de la Nación y al canciller y a los 4 días, supuestamente custodiado por una custodia cuya línea de mando termina la presidenta de la Nación, aparece muerto de un balazo en la cabeza, aparece Bernie, es el primero que se entera, fotos de la fiscal chapoteando en la sangre, la testigo, la chica esta que denunció que había 30 policías comiendo media luna, o sea, destruyeron la escena del crimen, ¿no? Son hechos de una gravedad inusitada. Lo del pacto con Irán es de gente que hacía de la soberanía su leitmotiv de campaña, terminó haciendo un pacto con Irán por motivos políticos y económicos de impunidad para la muerte de 84, 85 argentinos, y terminó dándole, por ejemplo, a cambio del famoso swap, porque el modelo no estalló porque los chinos pusieron 11.000 millones de dólares, ¿no? El swap. Y a cambio de eso tienen una base en Neuquén, controlada por una agencia china que depende directamente del ejército chino, cuando cualquiera sabe que la guerra del futuro, la información de los satélites es un elemento decisivo. Entonces, por 50 años, en un lugar en donde
el ejército argentino no puede entrar sin pedirle permiso a la embajada china, mientras hablaban de soberanía. Y vos contame qué diferencia hay entre la relación siempre criticada por el nacionalismo populista entre la Argentina agropecuaria e Inglaterra y la Argentina acá y China. Le vendíamos productos agropecuarios, nos importábamos productos industriales, una renuncia manifiesta. Imagínate que hubiera habido una base inglesa autorizada por el gobierno argentino dentro del territorio argentino. Lo que hubieran dicho los muchachos nacionalistas o lo que hubiera dicho Jauretche. Bueno, esto lo hicieron con la que hoy es o va camino a ser la primera potencia del mundo, que es China, ¿no? Recién te escuchaba y me acordaba de una frase que me gusta mucho de Juan José Campanella, el director de cine que siempre me gusta repetir, que creo que la puso en Twitter una vez, que es que la corrupción no tape la gestión fue peor. Me parece que eso concentra un poco lo que vos estás planteando, ¿no? Mira, yo soy muy amigo de Juan José y lo menciono en el libro eso, pero trato de darle un pasito más. Yo digo que la corrupción no nos tape la gestión, pero que la corrupción y la gestión no nos tapen el fascismo. Porque esto es lo otro que hubo, que fue tremendo en este país. Yo no digo que el kirchnerismo haya sido un régimen fascista en el sentido de que hayan puesto campos de concentración, no. Lo que digo es que, sin lograr nunca consolidar un régimen totalitario, hicieron siempre todo lo posible. Hicieron siempre todo lo posible por destruir a los medios opositores, por reducir a la oposición a una fracción golpista y destituyente que se criticaba del gobierno, era porque quería un golpe. Hicieron todo lo posible por concentrar todo el poder, por poner todos los resortes económicos en manos del Estado, y con episodios como el de Nisman, y además tuvieron políticas fascistas y tuvieron elementos fascistas. ¿Qué otra cosa que un fascista es Guillermo Moreno? ¿Qué otra cosa que un fascista es el patotero de Luisito de Lira? Entonces, es cierto, el kirchnerismo no fue fascismo en el sentido de que no logró consolidar un régimen fascista, pero quisieron todos. Cuando vos comparás el crimen de Nisman con Matteotti, un episodio central del fascismo, de la consolidación del fascismo, es el asesinato por bandas fascistas del diputado Matteotti, ¿no? El diputado Matteotti era un denunciante permanente de la corrupción en el gobierno de Mussolini, y el día en que lo mataron tenía que ir al Congreso, en la sesión del Congreso iba a presentar una denuncia de corrupción contra el hermano de Mussolini, y pocas horas antes lo mataron. ¿Te suena? Sí, clarísimo, casi calcado lo que estás contando. Te quiero preguntar por una frase que leí y que me causó mucha gracia porque me llamó la atención, que hay un personaje que aparece que uno no espera encontrar en un libro tuyo. El kirchnerismo y Maradona representan todo lo que está mal en la Argentina. Y sí, claro. Mira, hay una parte del libro que son las patrias kirchneristas, ¿no? Sí. Y entre las patrias kirchneristas, la patria cinematográfica, la patria televisiva, es decir, todos estos que ahora dicen, pero yo no sabías, pero vos a nivel de mercado tenías un sueldo de 20 y cobrabas 150 en el Estado. Así eso es escandaloso. Escandaloso. Entonces, lo que se le critica a estos muchachos, como Pablito Echarri, etcétera, es que no pueden hacerse los tontos, no pueden. La diferencia que había desde el punto de vista económico era sideral con respecto a lo que recibían en otro lado, y además era evidente y manifiesto que había una persecución ideológica contra los que no eran. Es decir, yo era periodista. ¿A vos te parece que yo podía pedir trabajo en la televisión pública o en Radio Nacional? No eres ni invitado. Bueno, entonces todos los que estaban ahí eran cómplices de un encubrimiento. Y en el caso de Maradona, me parece que, están varias patrias, está también la patria futbolística, y está el caso de Maradona. Digo, Maradona es un ejemplo extraordinario, porque una de las cosas que destruyó el kirchnerismo es la idea de mérito, la idea de que uno puede mejorar socialmente a través del mérito y el esfuerzo. Y un gran ejemplo fue Maradona. Maradona llega técnico de selección, habiendo tenido 2 experiencias deportivas, en Mandillú y en Racing. Sí. Jugó 23 partidos, ganó 3. Los 23 partidos de su carrera, que es muy poco, pero además de los 23 ganó 3, el técnico de la selección argentina. Andá a decirle vos a tu pibe, tenés que estudiar, tenés que esforzarte para trabajar por tu futuro, ¿viste? Eso lo destruyeron, y las únicas formas de ascenso social que establecieron fueron 2. La obsecuencia política disfrazada de militancia, por un lado, y el narco en los barrios. Los que hicieron guita fueron los obsecuentes políticos y los narcos en los barrios, que fueron el modelo de ascenso social en las clases humildes de la Argentina durante la década saqueada.
complicada. Y hablemos de Macri, hablemos del gobierno de Macri. Vos tenés esta posición, digamos ahí el graf, comparto lo que decía, sos muy ácido y muy duro con el kirchnerismo, vos votaste a Mauricio Macri, lo has dicho en este programa, has venido a contarlo y a explicarnos por qué. ¿Cómo estás viendo este casi primer año de gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué balance sacás? Mira, estoy preocupado por lo que está pasando ahora, ¿no? Está tardando en arrancar la economía y me parece que el peronismo empieza... Mira, el peronismo, yo le digo, hay un sector que es el club del helicóptero, que es el kirchnerismo, apostaron a eso, sí. Al helicóptero. Y lo han dicho públicamente, además, o sea que... Ahora hay otro sector que es lo que yo llamo con ironía el frente reciclador, ¿no? Porque cuando son los mismos que estaban con los Kirchner y nunca hacen autocrítica de nada, vos no estás renovando, estás reciclando, que están, para mí, ansiosos de subirse al club del helicóptero. La declaración de La Baña, que es la política económica de la dictadura, y que se va a un colapso, me parece verdaderamente el pistoletazo de largada, en el cual el frente reciclador se pasa al club del helicóptero, ¿no? Entonces lo veo con preocupación. Digo, este gobierno heredó, y yo lo demuestro, o creo haberlo demostrado con cifras concretas, una situación muy parecida a la que tenía el país en el año 2001. No a finales del 2001, sino a mediados del 2001. En términos de déficit fiscal, de pobreza, muy parecido era la situación del diciembre de 2015 con mediados del año 2001. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que De la Rúa no se animó a pagar los costos sociales y económicos y políticos de salir de la convertibilidad. Y este gobierno se animó a salir del cepo. Por eso el país no explotó. Entonces a mí me causa no sé qué cuando escucho decir no hicieron nada por los pobres. ¿Cómo no hicieron nada por los pobres? Evitaron el colapso de la Argentina. ¿Cuántos colapsos tiene que pasar la Argentina? Cuando vos ves las cifras, son las mismas que antecedieron a todos los colapsos argentinos, lo que había. Cuando la Argentina pasó el 7% de déficit fiscal, colapsó con el Rodrigazo, colapsó cuando se cayó la tablita de Martínez de Oz y terminamos mandando a pelear contra el segundo ejército del mundo a pibes prácticamente indefensos, colapsó con la hiperinflación, que fue la primera vez que el nivel de pobres se acercó al 50% y colapsó en el 2001. Entonces, digo, este gobierno ha hecho una cosa fundamental para los pobres y para todos, que es evitar un colapso de la economía. Ahora, claro, es difícil porque tiene que marchar por un desfiladero muy estrecho, en donde de un lado vos tenés la tentación de volver al populismo y de no salir nunca de esto y de que más tarde o más temprano pagás la cuenta, y el problema de que los costos sociales ya han sido altos, la gente ha sufrido, y tenés además una oposición muy desleal, que era muy republicana y muy de apoyar en la fiesta de cumpleaños, en la luna de miel, en enero, y que ya para fin de año empieza a mostrar la hilacha. Gracias, Fernando, por haber estado. Gracias a vos, Diego. Me hizo muy fácil Fernando Iglesias porque dejó planteado todos los temas que quiero hablar con Willy Cohen, con el cual vamos a conversar en un ratito. La economía, ¿está bien, está mal, ya pasó lo peor, va a mejorar? En el próximo bloque, no se vayan. Muy bien, seguimos acá en Los Leucos, está con nosotros ya el amigo, el compañero de radio Willy Cohen, y en un ratito vamos a conversar con Federico Delgado, fiscal federal, y Catalina Delia, también periodista. Ellos han escrito un libro muy interesante y muy crítico de la justicia en la República Argentina desde adentro, que es como corresponde también hacer las críticas, porque así es como se hacen con valentía y con muchísimo valor. Willy, tengo una misión para vos. Bueno, ¿qué tal? Que es... Te han dejado solo. Me han dejado solo, ya soy grande, ¿no? Ya pensé hacer una fiesta, ¿viste? Cuando los papás se van, uno hace una fiesta en la casa. Por eso vine sin ninguna duda. Es que yo dije, tengo que hacer una fiesta, ¿quién invito? Al señor Willy Cohen, por supuesto. Muchas gracias. La misión, Willy, es tratar de explicar un poco qué está pasando con la economía. Recién un poco lo planteaba Fernando Iglesias hace un ratito, lo decía Margarita también. Había una expectativa con este gobierno, había muchas dudas con el gobierno, pero había cierta expectativa de que la situación económica más o menos a fin de año lo iban a tener controlada. Está llegando fin de año y tenemos muchas dudas de que eso sea así. ¿Cómo está la situación? Bueno, es obvio, digamos, el presidente, por una serie de motivos, algunos que se explicaron aquí, eligió un modelo gradualista para salir de una crisis, que yo no creo que era una crisis terminal
como la que efectivamente explotó con De la Rúa. Claro. Es decir, hoy la Argentina tiene cuestiones que son muy distintas de aquellos años. Entre otras cosas, existe la Argentina rural. Hoy Argentina tiene 130 millones de toneladas de granos todos los años. Pensá que en la época de la Rúa eso era 30, 40 millones. Es decir, esa cuestión de que explota el dólar y es todo un desastre, eso realmente tampoco era la herencia que recibió Macri. Efectivamente recibió un tremendo desajuste fiscal y a mí me da la sensación de que el presidente eligió efectivamente un camino gradual. ¿Qué quiere decir en castellano un camino gradual? El presidente no quiso hacer una superdevaluación. ¿Qué es lo que en general hicieron los presidentes peronistas habitualmente después de gobiernos radicales? Claro. Por supuesto, porque la situación fiscal había llegado a un extremo y entonces, digamos, Menem, Duhalde, de alguna manera, devaluaron fuertemente. Cuando Menem también intentó el gradualismo, chocó contra la realidad y después finalmente tuvo su propia situación, digamos, casi de hiperinflación que tuvo Menem. Todo eso hoy obviamente no está en el riesgo, pero la cuestión es que la solución gradual que eligió el presidente, bueno, tiene finalmente efectos graduales. Ahora, algunas cosas de la economía mejoran un poquito. Hoy, por ejemplo, me decían la venta de chapa, que es importante para el tema de maquinaria agrícola, construcción, un poquito empezó a recuperar. El famoso brote verde. No, no es brote verde, porque se había caído, suponete, de 200.000 toneladas a 150, ahora está en 175. Está empezando. La industria de la alimentación todavía está parada. Datos que tenemos de shopping, por ejemplo, ya de octubre y noviembre, todavía no están publicados, pero aquí los tenés como primicia, digamos. No anduvo bien la venta en el comercio, tampoco en octubre, tampoco en noviembre. Claro. Se facturó en pesos menos que la inflación. Pero bueno, en alguna medida esa elección que hizo el presidente de no hacer el ajuste a la Argentina, que es con una fuerte devaluación, yo soy de los que creo que el presidente eligió no devaluar, porque se abrió el cepo de manera tal de evitar que el dólar fuera más caro que lo que de verdad dejó Cristina. Cristina prácticamente dejó un dólar de 14, 14.50 y el cepo se abrió en 13, digamos. Es cierto. Vos decís, tenía que irse a 40 pesos el dólar, como le ocurrió a Duhalde después de la Rúa, de ninguna manera. Pero algunos creen que tal vez habría que haber hecho una devaluación más profunda para hacer el ajuste fiscal. El presidente dijo no, vamos a hacer el ajuste fiscal como corresponde, si querés, como dicen los libros. Aumentemos las tarifas, bajemos los subsidios, tratemos de bajar los costos, pero eso en la Argentina no es tan fácil, digamos. Ahora, explícame esto, Willy, porque no hablas de gradualismo. Y eso no se pudo. Entonces, llegamos a fin de año y efectivamente se evitó la superdevaluación, pero aumentó fuertemente el déficit y estamos jugados a vivir de prestado otra vez. Yo soy de los que creo que el año que viene va a estar la guita. Y entonces soy de los que creo que lo más probable es que a Macri le vaya bien en las elecciones del año que viene. Pero hoy en la economía lo que se empieza a hablar es, bueno, fenómeno. Y después de las elecciones, ¿qué hacemos en el 2018? Entonces estamos como toda la vida en la Argentina. Lo que se está discutiendo es, va a haber una nueva devaluación y esa devaluación va a ser antes de las elecciones o después de las elecciones. Habitualmente los gobiernos devalúan después de las elecciones, porque naturalmente no se ganan las elecciones. Obvio. Ahora, para que eso ocurra, tiene que haber financiamiento. Y apareció Trump. Entonces, ¿qué quiere decir que apareció Trump? Y bueno, quiere decir que, por ejemplo, desde que vino Trump, los bonos argentinos perdieron prácticamente 10 dólares, entonces la tasa de interés subió. Es 2 puntos más. Los bonos argentinos que estaban al 6%, ahora están al 8%. El dólar, viste que en la Argentina todo el mundo quiere que suba el dólar, porque si no el dólar barato, Chile, toda esta historia. Sí. Todo el mundo quiere que suba el dólar hasta que sube el dólar. Y resulta que el dólar empezó a subir un poquito. De a poquito. Y ya el dólar hoy cotizaba a 16,10, y en Argentina que suba el dólar genera nervios. Y porque tiene mucho que ver con los precios y la inflación. Y no te olvides que el plan del gobierno es que el año que viene los salarios suban más que la inflación. Básicamente que los salarios suban más que el dólar. Entonces, en un escenario donde no sabemos cómo termina el efecto Trump,
Y bueno, se agrega una incertidumbre más, y yo creo que todo eso está jugando en inversiones que obviamente vienen más lento de lo esperado, en rentabilidades. Diego, el impuesto a las ganancias verdadero sobre las empresas en Argentina, sobre las pymes, sobre los grandes, sobre los chicos, es 50%, porque la tasa es 35%, pero no se permite el ajuste por inflación. Entonces vos decís, digamos, ¿quién va a ver? Esto es lo que decía Urnequian, ¿quién va a venir a invertir para que te fumen los impuestos? Yo entiendo todo, que hay muchos pobres, ahora cada vez hay más impuestos y cada vez hay más pobres, ¿no es cierto? Pero la realidad que eso en alguna medida yo creo que está afectando la inversión, las mejores condiciones salariales, e incluso al sector de la economía que puede consumir, bueno, tampoco le bajan los impuestos. Y eso me parece que es lo que está jugando. Así que yo creo que, bueno, digamos, la mayoría de los economistas dicen que la economía el año que viene va a crecer. Ahora plantean que tal vez no va a ser un crecimiento de gran sensación térmica, pero seguramente va a ser difícil encontrar un primer semestre peor que el primer semestre del 2015. Así que puede ser que en el año electoral eventualmente eso le juegue a favor al presidente. Y bueno, si Argentina sigue teniendo financiamiento, si Luis Caputo, que es el verdadero ministro de Economía, que es el que consigue la plata... Luis Caputo es el verdadero... Bueno, es el que consigue la plata, digamos. Si ese es, que yo creo que para el año que viene la va a conseguir, vamos a seguir adelante. Pero la discusión de fondo, y bueno, sigue siendo cuánto recauda el gobierno y cuánto gasta. Y el gobierno gasta mucho más que lo que recauda, y además ha entrado en nuevos gastos, todos que son muy, muy razonables. La recomposición a los jubilados, recién decían, el blanqueo se hizo para los ricos. Yo he sido muy crítico con el blanqueo en el tramo local, porque yo creo que, digamos, se castigó de más a los argentinos que habían ahorrado en Argentina. Pero eso es una discusión aparte. Pero el blanqueo se hizo para los jubilados, o sea, no es que solo benefició, de ninguna manera benefició. Las retenciones se bajaron, no para los ricos. Las retenciones se bajaron para las economías regionales, para los productores agropecuarios, que son los que más trabajan en este país. Entonces yo creo que ahí también hay toda una historia de eslogans, de una batalla cultural que lamentablemente el gobierno no ha querido dar, porque bueno, el presidente no quiere los conflictos. Los economistas que han hablado toda la vida con el presidente, los economistas del sector privado, Miguel Ángel Broda, en fin, tantos otros, van y le dicen, mire presidente, que acá, y el presidente dice, sí, yo ya sé que hay un déficit fiscal muy complicado, pero no me hagan lío, hay que ganar las elecciones. Gracias, Willy, por haber venido. Te despertás temprano mañana, así que te agradezco que te hayas quedado hasta esta hora. No se vayan, ya viene el fiscal federal Federico Delgado y también Catalina Delía. Acaban de publicar un libro muy crítico sobre la justicia, lo hablamos en instantes. En el tramito final de los Leucos ya estamos presentando otra vez un libro en este programa, es como una especie de feria del libro el día de hoy, pero la verdad es que son todos muy interesantes y valen la pena, por eso lo hemos traído. La cara injusta de la justicia. Federico Delgado, fiscal federal, Catalina Delía es periodista, y hacen esta denuncia los dos desde adentro. ¿Por qué desde adentro? Si bien Catalina es periodista, labura con temas judiciales, vas mucho a Comodoro Pi, haces ese trabajo, y vos sos fiscal, vas todos los días allá. Todos los días. Así que primero, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Es muy interesante el libro. Quiero preguntarte primero, Federico, ¿cómo estás viendo a la justicia hoy? Porque se ha dicho de todo, que avanza, que no avanza, que ahora están desesperados por investigar, ahora parece que otra vez nadie investiga nada. ¿Cómo es el día a día en Comodoro Pi? Yo lo primero que noto es que la justicia está entrando a su 2001. Lo tuvieron los periodistas, lo tuvieron los empresarios, lo tuvieron los políticos, por ahí no lo tuvieron los gremios y ahora lo tiene la justicia. En el sentido de que la luz pública está colocada en la justicia, la gente se preocupa por qué hacen los jueces, qué hacen los fiscales. De hecho, hoy la expresidenta tuiteó que no había nadie, que había gente, que poca gente, que mucha gente. Eso por un lado. Y que no, a mí me parece sano, digamos, porque es empezar a discutir qué pasa un poco en la justicia. Y después la justicia, nosotros en el libro tratamos de explicar por qué está como está. Tratar de rastrear las razones históricas que nos han llevado a construir una justicia que es su propia enemiga. ¿Me haces una versión para televisión de por qué la justicia está como está? Bueno, nosotros básicamente miramos 4 cosas que nos parecen que
son los ejes de por qué está como está. Una son la administración de los tiempos judiciales, que creemos que no es inocente, porque los jueces se manejan de una manera con los tiempos. ¿Por qué causas, por ejemplo, están 8 años sin una indagatoria? Por ejemplo, agarramos en un mismo periodo de tiempo como la causa del Lázaro Báez, el mismo juez se movió con esa causa de una manera, y con la causa de un débil, que es el caso de un chico que vivía en la calle y se robó unos tablones de madera para calentarse, a ese chico lo encarceló y lo liberó rápidamente, se movió de manera rápida. Muy rápido, con un pie que no tiene ningún recurso, y muy lento con el poderoso que está cerca del gobierno. Porque nuestra hipótesis es que la justicia acaricia a los poderosos y aplasta a los débiles. Básicamente es eso. Y nosotros creemos que la justicia administra los tiempos para preservar el poder, y que no lo hace de forma inocente. Y otra cosa que miramos, que por qué la justicia funciona como funciona, es la formación de los jueces. La formación. La formación de los jueces. Y también el lenguaje expulsivo que utilizan, que por un lado... Perdóname, Cata, pero cuando vos decís la formación de los jueces, decís que los jueces no están preparados desde el punto de vista académico para el laburo que desarrollan. También, y también miramos el tema de la tecnología y de los concursos, ¿no? De cómo llegan. Sí, hay problemas técnicos, hay problemas académicos, hay problemas de atraso cultural, y hay hábitos que hacen que los jueces y fiscales se acerquen a los casos de un modo tal que casi la impunidad viene después sola. O sea, hoy un juez federal no es el tipo que más sabe derecho en Argentina. No es solo un juez federal, sino que hay algo que es perverso. Desde que un tipo se recibe y el juez no tiene obligación de actualizarse. Claro. No hay una obligación, no hay incentivos para progresar, para estudiar, para ser mejor. Entonces queda un poco ligado a la buena voluntad de cada uno. Y después ese lenguaje expulsivo que hace que estén aislados de la sociedad civil, de la ciudadanía, y que creemos que no es inocente, y eso empezar a echar luz pública a la ciudadanía, porque construyen tanta lejanía. Y por último, que nos parece no menos importante, es el tema de la sociedad civil y la importancia de que no haya indiferencia, de la confianza pública hacia las instituciones, que empezar a cumplir la ley, que un ciudadano vaya, si lo citan a declarar, vaya a declarar, y que si tiene información, por más que no confíe en el juez, no retasee esa información, vaya, cumpla con la ley y le declare todo lo que sabe ante el juez, y en todo caso, si no confía en ese juez o no le gusta ese juez, elija otro camino paralelamente, como el juicio político u otras cosas, pero que se empieza a haber confianza pública y no haya indiferencia y haya tolerancia. Claro. ¿Hay corrupción en Comodoro Pi, Federico? Hay corrupción, claro que hay corrupción. Hay corrupción y hay ineficacia. Ahora, corrupción, lo que nosotros tratamos de señalar es que no es solo dinero. Corrupción es la desidia, corrupción puede ser un acomodo por un viaje, corrupción puede ser hacer la plancha, pero corrupción es usar la cosa pública para fines privados. Entonces, la propia ineficacia de la justicia argentina revela que hay corrupción, digamos, lo dicen los hechos. Argentina es un país saqueado y no hay un solo preso condenado. La justicia no enjuicia, y además los que van presos son los pobres. Vos también fuiste a Comodoro Pi muchísimas veces, y ves que los únicos que entran esposados son los pobres, y los poderosos entran caminando y se van por caminando. Otra puerta incluso tienen la posibilidad de entrar por otra puerta, por el costado. ¿Cuántos juicios recordás de poderosos que hayan sido condenados y vayan presos? Ahora, hay mucho... ¿Vos cuánto hace que sos fiscal, Federico? Soy fiscal desde 1998, muchísimo tiempo. Fiscal federal desde el 98. O sea, hace mucho tiempo que estás en ese famoso edificio Comodoro Pi 2002, donde cientos de cronistas están todos los días y registran lo que pasa. Así es. Y hay un montón de mitos y verdades. Imagino, como en todos los laburos, pero nos interesa eso. Queremos, siempre mirar por ahí, por un poquito en la puerta entreabierta qué pasa. En Comodoro Pi ocurre que de pronto suena un teléfono y es un ministro o una llegada un ministro pidiéndote que pares una causa, que no investigues, que la planches, que la pises, o viene un famoso operador judicial y te da algo a cambio de que vos hagas otra cosa. ¿Eso pasa en el día a día? Si eso no pasase, la justicia funcionaría perfecto. Claro que pasa, pero que también hay que hacer una distinción. Digamos, para que un teléfono suene, alguien tiene que estar dispuesto a atenderlo, o alguien tiene que dar el número antes. Para que una puerta se abra, alguien tiene que, cuando dice toc toc, decir adelante, está abierto. Pero claro que pasa, porque el problema de la justicia argentina es el problema del Estado argentino. Es permeable a intereses particulares, es poroso, eso lo decimos en el libro. Y al ser un Estado poroso, es
es víctima de todo este tipo de entramados que hacen que la justicia, que debería ser algo que es homogéneo, general e igual para todos, se transforme en cosas a medida. Vos, como periodista, Catalina, ¿qué ves en la justicia? ¿Qué crítica le harías a la justicia principalmente? Me explicaste 4 puntos que están en el libro que ustedes plantean, pero si yo te digo, decime lo peor que tiene la justicia. Yo creo que el tema de los tiempos es una de las principales cosas, y también el tema de la discriminación, esta que decimos de acariciar a los poderosos y aplastar a los débiles. Te digo un ejemplo chiquitito. Hoy Cristina fue a hacer el famoso pianito, ¿no? A identificarse antes de que es uno de los pasos cercanos al juicio oral. Eso, por ejemplo, detienen a un chico de la calle, ¿no? Eso es el primer paso que le hacen a un chico de la calle. A una persona pobre lo detienen en la comisaría y se lo hacen de entrada. ¿Por qué Cristina Kirchner, que es una persona poderosa, recién ya está procesada a un paso del juicio oral? Procesada, embargada, con elevación a juicio, recién ahora la llaman para el pianito? ¿Por qué esa diferencia con un poderoso en la justicia y a un pibe de la calle recién, apenas lo detienen, lo llaman? ¿Por qué tanta distinción ahí entre alguien poderoso, entre un empresario como Lázaro Báez o Cristina Kirchner con los pobres? Esas cosas a mí me chocan, que es un poco la hipótesis de nuestro libro. Siempre la justicia acariciando a los poderosos y aplastando a los débiles. Los pobres. Tengo realmente 15 segundos finales, pero quiero preguntarles a los dos lo mismo. ¿Confían en la justicia? ¿Creen en la justicia? Bueno, te voy a decir algo que le dije a Jorge Lanata. Quiero creer en la justicia. Queremos creer en la justicia. Yo creo que tenemos que no confiar en la justicia porque la justicia no funciona, y tenemos que construir entre todos una justicia en la que todos podamos confiar. Gracias por haber venido. Gracias a los dos, Federico Delgado, fiscal federal, y Catalina Delía, periodista, presentan La cara injusta de la justicia. Están con la segunda edición, ¿no? Pues la primera edición se agotó, así que vayan a comprarlo ahora cuando lo